Hablemos de Mateo, el evangelista, o mejor conocido como Levi, el cobrador de impuestos. Leyendo su evangelio, porque yo sí creo que el evangelista es el apóstol, hay algunos que piensan que no, pero se equivocan. Este evangelio, junto con el de Marcos, son los primeros. Y ahí se disputan los años. Yo creo, a partir de la academia, que efectivamente es probable que el de Marcos sea primero, pero de lo que estamos hablando son de las copias quizás de los documentos originales. Porque en el caso de Mateo la situación es bastante más clara, siendo apóstol, que en el caso de Marcos, que fue discípulo de Pedro. Por tanto, en el caso de Marcos, ya hay una distancia temporal que tiene que ser mayor que la de Mateo. Pero el asunto es qué documento escrito es el que se conserva mejor y es más antiguo, ¿sí? Y ahí pudiera ser que el de Marcos le ganara a Mateo. Pero siendo Mateo el apóstol, sus escritos son primeros, en definitiva. Y está bien, entonces, que sea el primero de los 4 evangelios. Ahora, ¿por qué puede ser el apóstol el evangelista y por tanto el primer testimonio, siendo que los documentos más antiguos son de las cartas de Pablo? Porque siendo Levi un recaudador de impuestos, que Jesús lo vio, le dijo sígueme, y no dudó, se levantó y dejó botado su negocio, que era su vida. Por lo tanto, quemó sus naves. Él ya no podía regresar a ser recaudador de impuestos si es que este cuento con Jesús iba mal, a diferencia de otros apóstoles que eran pescadores que siempre podían seguir pescando. Entonces el asunto es que Levi era, entre comillas, quizás más culto que otros, sabía escribir. Es imposible que un recaudador de impuestos no supiera escribir, tomar notas, hacer registro. Así que es muy natural que él haya comenzado a escribir los evangelios. Lo vemos más tarde cuando Pedro, ya después de la resurrección de Jesucristo, insiste en la importancia de los evangelistas, que dejen testimonio escrito de todo lo que ha pasado, porque de otra forma se puede tergiversar. Ellos vienen de una religión libresca que es el judaísmo, por lo tanto era natural escribir lo que sucedía en este tema. Y el único que es citado como evangelista es Felipe. Pero es evidente, viendo el evangelio de Marcos y de Mateo, Marcos escribió su evangelio basado en lo que Pedro le contó, pero Mateo lo dio en primera persona. Mateo escribía para los judíos, no escribía para los gentiles, con la genealogía de Jesús partiendo en Abraham y no en Adán, como lo hizo Lucas, que era discípulo de San Pablo. Entonces Mateo definitivamente es un crack. Era un recaudador de impuestos que vivía muy bien, ve a Jesús, cuando le dice ven y sígueme, se levanta, deja todo botado, invita a cenar a todos sus amigos, que eran otros similares, ¿verdad? Incluso algunos eran llamados pecadores, para que conocieran a Jesús y tuvieran la oportunidad que él te había tenido. Cosa que a Jesús agradaba muchísimo. Él decía hay que practicar la misericordia, no el juicio. Entonces, definitivamente Mateo es un personaje importante, un crack, apóstol, probablemente el primer evangelista, porque sabemos que escribía, de los otros no tenemos claridad. Aunque yo creo que sí, que Juan también era el apóstol, el evangelista me refiero, porque recibía las enseñanzas, entre comillas, más secretas de Jesús junto con Pedro, y su evangelio se escapa a los sinópticos, digamos, va más allá, digamos. Sin ser gnóstico, porque el movimiento gnóstico con estos primeros cristianos empezó a tener divergencia, y lo vemos justamente en todos los otros evangelios gnósticos que hay, digamos, que son cada uno un mundo aparte. Así que nada, bien por Mateo,
felicitaciones, es un gran evangelio, realmente se los recomiendo y es una muy buena forma de iniciar el Nuevo Testamento. Que estén bien.